Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda tutoría de repaso de la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. En general, en esta noche vamos a tocar la parte ya de la derivada. A eso nos vamos a adentrar. Y al final del desarrollo de la agenda que nos ha proporcionado el coordinador de la asignatura, vamos a ver si existen dudas al momento con respecto a algo de la tarea en particular o sobre cualquier otra temática que ustedes hayan leído dentro de los materiales. Entonces vamos a dar inicio con el desarrollo de esta tutoría de repaso, no sin antes pues consultarles si no hay inconvenientes con el audio. De mi parte no, licenciado, se escucha fuerte y claro. Vaya, muy bien, excelente. Entonces, como saben, esta semana dio inicio la unidad número 2, que tiene que ver precisamente con la derivada. Y ya pudieron darse cuenta, ¿verdad?, de que ya están estos materiales. Hay un material para las tutorías 2, dice, y un material para las tutorías números 3, que es prácticamente todo lo que va a abarcar esta unidad de la derivada. Vamos a tomarnos prácticamente 4 tutorías según la programación pues, que se ha dado en las orientaciones académicas. Según la ruta de aprendizaje, siempre basándonos, ¿verdad?, en lo disponible, en lo que nos han proporcionado. Esta semana que ha iniciado, precisamente la ruta de aprendizaje nos pide revisar un poco acerca de la derivada. Vamos a dar, de hecho, esta noche la definición de la derivada en una variable y la resolución de algunos problemas. En eso nos vamos a centrar ahora. Antes de mostrarles pantalla, ¿verdad?, y compartirles parte de los documentos que se encuentran para esta unidad, preguntarles de los materiales que se han colocado al momento. Vamos a comenzar en el orden que han entrado, ¿verdad? Vamos a comenzar con Ever. Ever, ¿qué has leído de los materiales que actualmente están disponibles de esta unidad número 2? Hola, buenas noches, licenciado. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Ok, para ser sincero, licenciado, no he revisado a profundidad el material. He estado más que todo trabajando en la resolución de la tarea 1, de la que le estaba preguntando ayer, me parece. Y para ser sincero, no he revisado esa parte, pero alguna idea general sí tengo, licenciado, sobre lo que es la derivada, verla de la parte de las aplicaciones como razón de cambio o algunas reglas de la derivada, la regla del producto, regla del cociente, etcétera. La idea general la tengo, licenciado, pero siendo sincero no he podido revisar bien el material. Vaya, muy bien. Vamos a pasar ahora con Jaime. Jaime, ¿has tenido la oportunidad de leer parte de los materiales de esta segunda unidad? Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues fíjese, licenciado, que he estado viendo nada más los videos, porque al igual que el compañero estaba intentando ahí resolver la tarea. Hasta ahora estaba viendo que teníamos este material ya disponible y logré ver unos videos antes de entrar ahorita a la tutoría, pero solamente eso he visto. Vaya, muy bien. Vamos ahora con Mélida. ¿Has tenido la oportunidad de leer parte de los materiales al momento? No, licenciado, material no, solamente el video. Uno de los videos pude ver. Vaya, excelente. Bueno, vamos a ver por acá. Vaya, muy bien, Melida, no hay problema. Vamos a ver ahora Wendy. Wendy, ¿me puedes decir si has revisado ya parte de los materiales disponibles? ¿Qué
qué has podido revisar y si es así, ¿verdad? ¿Qué has logrado comprender de estos nuevos materiales? Hola, buenas noches, compañeros y licenciados. Fíjese que por el momento sí no he tenido la oportunidad tampoco de haber leído el material, por motivos también que he estado tratando de resolver los ejercicios de la tarea 1, así que sí no me he dado la oportunidad de leerlo. Vaya, muy bien. Bueno, entonces vamos a irnos adentrando, ¿verdad? A lo que corresponde al desarrollo de la agenda. Les voy a mencionar específicamente de qué trata precisamente esta agenda propuesta de esa tutoría de repaso número 2. Por un lado, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la derivada, del origen de la derivada. Vamos a dar la definición de la derivada que se encuentra ya dentro de los materiales. Vamos a mencionar un poco la interpretación geométrica que tiene la derivada. Vamos a definir entonces, vamos a retomar nuevamente la parte de la tangente, de la recta tangente a una curva dada. Y utilizando esta definición de derivada, vamos a resolver dos problemas. Eso es lo que nos propone la agenda de esta noche. Y mañana, ya para mañana, nos vamos a adentrar a la revisión de propiedades de derivadas. Es decir, vamos a conocer dos métodos para resolver derivadas. Uno, mediante la definición que vamos a trabajar ahora, y otra mediante las propiedades que vamos a trabajar el día de mañana. Esa va a ser la mecánica. Entonces, bueno, y me dirán tal vez que ya revisaron el material, ¿por qué se involucra la parte de límites? Bueno, en derivada vamos a volver a involucrar límites. Si bien no vamos a tocar esta parte de los límites en el infinito, pero sí nos vamos a adentrar directamente a la parte de la derivada y ver los procedimientos que se requieren para resolver problemas de este tipo, aplicando siempre teoría de límites ahora a la teoría de derivadas. Entonces, vamos con otra pregunta. Una segunda pregunta antes de comenzar con esta historia de lo que es esta pequeña parte acerca de lo que es la derivada como tal. Y les pregunto, vamos a comenzar ahora en orden inverso. Wendy, Jaime y Ever. Y Mélida, me podés también responder ahí por mensaje, pero vamos a comenzar con Wendy. Y la pregunta es la misma para todos. Wendy, ¿conoces algo de la derivada? Y si es así, ¿qué es lo que conoces acerca de ella? ¿O cuál es su utilidad? Buenas noches, licenciado. Fíjese que por el momento sí me agarró en curva porque sí no me recuerdo muy bien, ya hace 4 años que salí de bachillerato, ya no me recuerdo muy bien de ese tema, pero sí me voy a profundizar más. Vaya, muy bien. Vamos a pasar ahora con Jaime. Jaime, ¿has escuchado ya acerca de la derivada? Y si es así, ¿qué conocimientos tenés sobre ella acerca de su aplicación o para qué sirve precisamente el cálculo de la derivada? Pues por lo poco que vi en el video, lo que entendí que la derivada es como la razón de cambio que hay en una función matemática. Vale, muy bien, vamos a ver ahora con Ever, misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué conoces de la derivada? Bueno, si conoces de la derivada y si es así, ¿qué conoces acerca de su aplicación?
Bueno, con respecto a la derivada, conozco algunas de las reglas básicas, la definición formal epsilon delta, la parte de la regla de la cadena para derivar, algunas propiedades importantes, algunas derivadas especiales, por así decirlo, como son los logaritmos, la, la función exponencial, la parte de las propiedades de trigonometría, que esas no las manejo hacia la perfección, pero la idea la tengo. Eso es parte de lo que conozco de derivadas. Ahora, para qué sirven o para qué se utilizan, eh, vamos a quizás depender del contexto, porque, por ejemplo, en una función, la derivada la podemos ver como la pendiente, y luego hay algunas aplicaciones en física o para calcular como valores máximos de figuras, máximos y mínimos, etcétera. Vaya, muy bien. Vamos a pasar entonces a compartir pantalla y adentrarnos precisamente a esta parte. ¿Me dicen por ahí si ya logran ver la pantalla? Por el momento nos... Ah, bien, ya se observa. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, este es el material, el primer material de apoyo que se encuentra en la plataforma. En particular, ¿verdad? Aparece como material para tutoría 2. Así se menciona, material para tutoría 2. Y nos vamos a centrar en derivada, principalmente, de acuerdo a, como les menciono, la propuesta de agenda. Entonces vamos a irnos hacia ese punto. Y es que en general, quiero mencionar en general, esta parte del cálculo diferencial, que es como se le conoce formalmente a la derivada, ¿verdad? Como cálculo diferencial de una función, es la razón de cambio instantánea con la que va a variar el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. Ese es como el concepto general de lo que viene siendo el cálculo diferencial. Ahora bien, ¿cómo se aplica? Bueno, como decía Ever, esto va a depender del contexto de aplicación acerca de lo que tiene que ver con la derivada. ¿Por qué razón? Bueno, porque la derivada como tal es aplicable precisamente a la ciencia en general. Entiéndase para estudiar, como lo dice acá, velocidad y aceleración de movimiento, para analizar astronomía, para analizar cálculo de los ángulos entre dos curvas, para encontrar máximos y mínimos de una función. Es decir, su aplicabilidad es general y es bastante amplia dentro de del contexto de la ciencia, es bastante amplio. Normalmente se nos habla mucho de la razón de cambio, porque prácticamente es en lo que más se adentra a trabajar no solo la teoría de límites, sino también la teoría de la derivada. Pero es importante tomar en cuenta precisamente esto, de que la derivada es aplicable a toda la ciencia en general. Ahora, hay dos personajes a quienes se les atribuye precisamente el descubrimiento, o los creadores más bien, de este cálculo diferencial, que son Newton y Leibniz. Ellos dos prácticamente son los que se adentran a especializarse precisamente a la teoría de el cálculo diferencial. Por un lado, Newton, que desarrolla su propio método para el cálculo de las tangentes, que es básicamente en lo que se centra mucho de la teoría de límites, cuando se habla de razón de cambio recta tangente. Entonces, eso por mencionar uno de los aspectos.
Ahora, esta derivada precisamente sirve eso, para determinar razones de cambio en general. Si lo vemos desde el punto de vista físico, ¿verdad? Ahora podemos encontrar máximos y mínimos de una función según la teoría de Fermat también. Y en general, como les vuelvo a mencionar, todo se basa precisamente en el cálculo, en su aplicación en toda la ciencia en general, a toda la ciencia de forma general. Con mucho énfasis, como lo vuelvo a repetir, en la parte de razones de cambio, en la que se involucran la parte de velocidad y aceleración, donde ya Newton está involucrado dentro de esa temática en particular. Ahora bien, mencionando esto, vamos a hablar un poco ahora de lo que es la definición de la derivada en teoría de límites. Y se comienza primeramente centrando en la derivación en un punto. Esta es la que tenemos acá, la simbología en la que se centra precisamente la derivación en un punto en particular. Ahora, esta se generaliza hacia una fórmula general que es la que se involucra al desarrollo del cálculo de derivadas por medio de su definición. ¿Cómo reza esta parte? Bueno, que nos dice que sea f una función real, es decir, basada en los números reales, con dominio i que está incluido en los reales, y nos dice que si x sub 0 pertenece precisamente a ese subconjunto i, que es un punto interior, ¿verdad? Entonces, si este límite existe como tal, entonces a este límite se le conoce como la derivada de f en ese punto interior. Además, vamos a decir que f es derivable en x0 y el valor de este límite es llamado la derivada de f en este valor, en este punto, denotado de esta forma. Ojo, como f' de x0, es decir, f' del punto o la derivada de la función y con respecto a x, es la forma de leerlo, la derivada de y con respecto a x del punto dado, x sub 0. Ahora bien, nos dice que si a esta definición le hacemos este cambio, sustituimos a h por la resta x menos x sub 0, entonces vamos a tener que la derivada de f en ese punto también la podemos escribir de esta forma. Bien, esto en aspectos generales. Ahora, ¿cómo vemos entonces a partir de esto la fórmula ya global que involucra la definición fundamental del límite? Eso lo vamos a ver directamente en esta parte, la derivada de una función, definición 3.2. Se encuentra en la página 10. Esta definición es con la que vamos a comenzar a resolver parte de la teoría de límites esta noche, que prácticamente nos dice algo similar a la definición anterior, y es que si f es una función real, continua y de variable real, y además x es un elemento del dominio de la función, y si denotamos por f' a este límite, entonces básicamente lo que decimos es de que f es diferenciable en x, y que la evaluación de este límite es básicamente la derivada. El resultado de la evaluación del límite es la derivada de la función f de x. Como les digo, vamos a tocar solo esto, no nos vamos a adentrar todavía esta noche a la parte de propiedades. Únicamente nos vamos a ir a la definición principal, y es esa en la que vamos a trabajar. Esta es la definición fundamental del límite. Perdón, la definición de una derivada de una función aplicado a teoría de límites. Entonces, bueno, ya que tenemos esta parte de acá, ya que conocemos la definición de límite,
voy a mencionarles un poco acerca de su definición geométrica. Y es que su definición geométrica está basada, tal cual lo decía la teoría de límites, en el primer material de lectura de la unidad anterior. La forma geométrica viene dada de la siguiente forma. Voy a tratar de planteárselas por acá. Menos hacer lo posible por escribir, por tratar de plantear hasta cierto punto las rectas. Básicamente, la interpretación geométrica que va a tener la derivada como tal se va a basar siempre, como lo mencionábamos en la teoría de límites. Si esta es una función f de x, entonces toda derivada va a tener una pendiente que va a partir, que va a tocar, perdón, a un punto en particular, que va a tocar a un punto, pongámoslo por acá, y esta vendría siendo, en interpretación geométrica, la recta tangente a la función f de x derivable. Ahora, recordemos que si esta la giramos y la trazamos aproximadamente de esta forma, esa ya se convierte en una recta secante. Esto me recuerdo, como les repito, que se encontraba dentro del primer material, era la parte de la reseña histórica acerca de la teoría de límites. Ahí nos hablaba un poco de la recta tangente y en algún momento también tocaba la recta secante. Bien, esta es la interpretación geométrica como tal de la razón de cambio. Ahora, esta recta tangente puede tener variaciones, ya sea hacia acá o hacia allá. Ahora, no la recta como tal, es decir, no va a ser la recta la que se va a mover, sino la dirección que ésta pueda tomar. Por ejemplo, podría ser un poco más acá. Y esto sigue siendo, en términos generales, una recta tangente. De hecho, podría tocar otro punto por acá. Sin involucrar la perpendicularidad, sigue siendo como tal una recta tangente. Y en algunos momentos recta secante porque estaría tocando dos puntos de la misma. Ahora, esta es como tal su representación geométrica. Hablando ya precisamente en esos términos, vamos a ver, como decía, en la interpretación geométrica de la derivada, que prácticamente viene tomada de esta forma. En el material precisamente no van a encontrar la interpretación geométrica como tal, pero se pueden adentrar revisando algunos otros materiales, ¿verdad? O buscando en libros de cálculo, en particular, buscando en libros de cálculo un poco acerca de estas interpretaciones para, como les digo, adentrar un poco más en esta teoría. Ahora bien, bueno, ya ustedes conocían ese término, que era la parte ya conocían un poco acerca de la recta tangente, su forma gráfica, cuál era la recta secante, su forma gráfica también, por dónde pasaba esa recta. Y a partir de ello yo les hago la siguiente pregunta. Vamos a ver. Si yo tengo la función y igual a x cubo, tengo un punto 0,0 y sobre él una recta, voy a poner otro punto dentro del plano, por acá está, una recta que tiene esta forma. Vamos a ver si la podemos mover para que se vea un poco más amplia y tendríamos una recta de este tipo. Ups, vamos a ver, vamos a quitar este punto. Esta
que está en verde sería la función y igual a x al cubo. Con un punto en el centro, en el origen 0,0 y una recta que traspasa los 13 términos de esta función. Toca 3 puntos de esta función. Entonces me gustaría preguntarles, ¿se puede considerar a esta recta que tenemos acá, se le puede considerar una recta tangente? ¿Sí o no? Para quien quiera contestar. Tal cual está en la figura, licenciado, sería una recta secante, no tangente. Vale, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna participación más? Buenas noches, licenciado. Yo Sí, creo buenas que también noches. yo creo que también es secante porque toca 2 puntos de la misma. Vale, muy bien. Ahora vamos a plantear, de acuerdo a lo que me mencionaba, vamos a plantear otro tipo de forma gráfica. Vamos a ver, vamos a tratar de hacerla por acá abajo. Vamos a tapar la que ya teníamos arriba. Y vamos a tratar de intentar visualizar otra situación por acá. Vamos a ver si nos sale más o menos. No lo voy a hacer directamente en GeoGebra como les tenía planteado el anterior. Vamos a tratar de visualizarla acá. Al menos para que tengan la idea. Para que tengan la idea, vamos a ver. La vamos a hacer de esta forma. Tomando en cuenta que esto corre, ¿verdad? Hacia ambos lados, que esta es la función f de x y que sobre ella va a pasar, vamos a tratar de reescribir un poco por acá para que nos quede mejor y podamos ver un poco la explicación de esta para que quede mejor comprendido. Bien, ahora sí, yo creo que se puede salir. Vamos a ver. Bien, aquí estaría tocando un punto, aquí estaría tocando otro punto y aquí estaría tocando un tercer punto de este otro tipo de función. Llamémosle recta L. Llamémosle de esa manera. Recta L. Y la función que se encuentra en roja vendría siendo f de x. Y en términos derivables, esta vendría siendo, vamos a ver, esto de acá vendría siendo la pendiente de la función ya derivada. Se la voy a plantear de esa forma. En este caso, les pregunto, ¿la recta L es tangente o es secante? Podríamos llamarle punto A, donde pasa la L'. Entonces podríamos decir que L es tangente en A. ¿Por qué L es tangente en A? Porque no la atraviesa, solo la toca.
Vaya, muy bien. Entonces, para ir comprendiendo un poco mejor esa situación, hay que recordar que en geometría plana, una tangente a una circunferencia en un punto P es una recta que corta o toca su gráfica, solamente en el punto P. En este caso, ¿cuál es el punto que toca? Únicamente toca el punto A, que es el que me está interesando. E independientemente corte o no acá, esta se convierte, el punto A, en una recta tangente que vendría representada por L. Es decir, L es tangente en A, porque es el único punto que está tocando que yo he graficado como tal. Acá yo no tengo un punto particular, no tengo un punto B o un punto C. Por ello a esta se le considera la recta tangente y a esta se le considera como tal lo contrario, ¿verdad? L' corta a la gráfica solamente en un punto, pero no se convierte en tangente, por estar ya involucrada en la parte de la derivada de la función original. No sé si se comprende un poco más esta parte de la teoría de la tangente. ¿Se logra comprender un poco más o existen dudas al momento? Vamos a hacer una nueva pausa por acá. Vamos a ir uno por uno. Mérida, me podés poner allí, ¿verdad? Si te es posible, si vas comprendiendo. Ever, ¿se va comprendiendo alguna consulta que hay al momento? No, voy comprendiendo bien, gracias. Bien, Jaime. En mi caso sí me perdí un poco, licenciado. Si podría dar otro ejemplo, sería de mucha ayuda. Vamos a ver, Wendy. Sí, me gustaría que explicara otro ejemplo porque sí he quedado como un poquito, no he comprendido muy bien. Vaya, muy bien. Entonces, retomando nuevamente esta parte. La teoría nos dice, vamos a ver por acá está, la teoría nos dice que dentro de la geometría plana, de hecho el plano cartesiano es geometría plana, en geometría plana una tangente a una circunferencia en un punto es una recta, dice, que corta o toca su gráfica solamente en un punto ya definido. En este caso yo tengo un punto definido que es A. Si lo vemos en el planteamiento de esta función, anulando este punto, vamos a anular el punto. Acá es un poco más complejo anular el punto porque nos pide, ¿verdad?, que haya una recta para poderlo realizar. Vamos a ver. Pero si no existiera, ojo, vamos a ocultarlos. Ups, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a tachar acá. Bien. Si no existiera este punto, es decir, si solamente tenemos al punto A y precisamente esta recta está tocando o cortando al punto A, esto se convierte en una recta tangente como tal. Esto vendría siendo, en términos generales, para la función y igual a x cubo, una recta tangente, aunque en teoría corte 3 puntos, pero les voy a mencionar cómo reza esta parte. ¿Cómo definimos la tangente en el punto 0,0 para la curva y igual a x cubo? Bueno, la definimos de esta forma, en la que vamos a tocar posiblemente 2 puntos más de la recta, pero el que nos interesa es sobre el que está pasando. El punto que yo veo gráficamente, sobre qué punto estoy, porque prácticamente es este punto el que me genera la recta tangente. Entonces, volviendo a este otro, tenemos algo similar. Tachando la recta secante que tenemos acá, la vamos a borrar. Justo acá, yo tengo el punto A. ¿Sí? Yo tengo el punto A. Y sobre el punto A hay una recta L
que toca o corta en su defecto, en este caso toca al punto A. ¿Sí? Esta recta L toca al punto A. Sin importar, ojo, sin importar lo que está tocando acá, lo que interesa es ver qué pasa con el punto este que encontramos acá. Y la recta que trazamos sobre L es precisamente la que se le conoce como recta tangente. Porque aunque no, ojo, la recta L es tangente, pero corta a la gráfica en F en 3 puntos. ¿Sí? La corta en 3 puntos, pero no por eso, al basarse en el punto de partida que es A, no por eso deja de ser una recta tangente. Y esto tomando en cuenta también que geométricamente para poder graficar una línea recta debo de conocer como mínimo cuántos puntos. ¿Cuál es el mínimo de puntos para lograr ubicar una recta? 2 puntos. Es correcto. Entonces, sin estos 2 puntos no puedo graficar una pendiente. Y además recordemos que la pendiente ya viene dada por una fórmula. ¿Sí? Ya viene dada por una fórmula. Y entonces esta me genera un sistema de una ecuación lineal, que es la que me conforma esta gráfica. Entonces, geométricamente, esto es una recta pendiente. Y la recta pendiente existe, a su vez, si la función f es derivable. También tomemos en cuenta esos puntos, ¿verdad? Al momento de tomar, ¿verdad? De tomar decisiones al momento de conocer por dónde puede pasar esa recta tangente. Ya vamos, quiero ver, vamos a ver, para hoy solo nos pide 2 problemas que vamos a trabajar solamente encontrando la derivada. Mientras que en la de mañana ya se involucra no solo calcular la derivada, sino también encontrar la ecuación de la recta tangente. Y si es posible, ¿verdad? Lograr hacer la gráfica para ver la secuencia que se tiene y ya ejemplificado comprender un poco mejor la aplicación de la recta tangente dentro de la teoría de derivadas. Bien, no sé cómo vamos al momento, logramos comprender un poco más, todavía hay dudas. Wendy, en tu caso. No, por el momento ya comprendí. Gracias. Muy bien, y Jaime, que también tenía dudas sobre ello, ¿se logra comprender un poco más o siguen habiendo las dudas? No, licenciado. Hoy ya terminé de comprender bien. Vaya, muy bien. Entonces pasemos al desarrollo de los 2 ejemplos preparados para el día de hoy, que es con lo que vamos a finalizar esta, es prácticamente el último punto, que es, ojo con la indicación del problema, ¿verdad? Utilizando la definición de derivada, y lo voy a ir realizando como lo hemos hecho en las tutorías primeras que desarrollamos. Vamos a hacer un poco más grande la letra para que vayamos viendo ampliamente lo que queremos hacer. La indicación nos dice, utilice la definición de derivada para encontrar la derivada de las siguientes funciones en el punto indicado. Bien, la primera que nos pide es, vamos a ver dónde está, acá está. La primera que nos pide es esta. F de X igual, vamos a ver, f de X igual a X cuadrado, en la que lo vamos a evaluar en un punto, ¿sí? En un punto llamado X sub 0 igual a 1. Bien, eso es lo que vamos a hacer al momento. Utilizando la definición, ¿verdad? Utilizando la definición. Entonces,
vamos a ir haciendo el desarrollo de este problema. Voy a ampliar un poco más acá, también para que ustedes vayan teniendo una mejor vista y a su vez ir comprendiendo lo que queremos hacer. Vamos a ver. Esta es la definición fundamental, ¿sí? Tomemos en cuenta la definición fundamental, en la que h, como vemos por definición, está evaluado en 0 o tiende a ser 0. Ese es básicamente uno de los aspectos que deben de tomar en cuenta, que h tiende a ser 0. Entonces, basado en ello, bueno, voy a reescribir acá el límite. Voy a reescribir por acá ese mismo límite. Que lo tenemos, vamos a ver por acá, el límite. Cuando h tiende a 0 nos dice que, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De una fracción en el que el denominador es h. Y acá sería f de x más h menos f de x. Ahora, me recuerdo que en algún momento de las primeras tutorías, uno de ustedes me preguntaba, bueno, ¿de dónde sale ese f de x en un problema de razón de cambio? Bueno, ahora tal vez se va a lograr comprender mejor cuando veamos la aplicación precisamente de esta teoría de la derivada, utilizando algo similar como esa fórmula de razón de cambio, que es bajo la teoría de límites. Entonces, esa es la fórmula de la definición de la derivada. Ahora, veamos entonces qué elementos necesito conocer para poder desarrollar mi problema. Yo necesito conocer, por un lado, lo voy a escribir acá, necesito conocer dos funciones, en otras palabras, las dos del numerador, porque h es una constante en el denominador que tiende a ser 0. Entonces, las dos del numerador. ¿Y quiénes son las dos del numerador? Bueno, una de ellas es f de x más h. ¿Sí? ¿A cuánto equivale? ¿Sí? Y la otra que necesito conocer, vamos a ver, la otra que necesito conocer es f de x. Pero esta la conozco, ¿sí? Porque f de x, de acuerdo a lo que me da el problema, es x cuadrado. Pero f de x más h, ¿cuánto es? Veamos la secuencia. ¿Qué es lo que tengo? Que este x viene siendo x cuadrado. Entonces, x más h, por la definición y por la forma de la función, vendría siendo x más h elevado al cuadrado. Vamos a hacer dos ejemplos para comprender esta situación de x más h. Este es el primero que estamos trabajando y con el segundo vamos a lograr comprender un poco mejor. Quiero preguntarles antes de continuar. Si ustedes conocen, bueno, algunos me decían de que conocen un poco acerca de las propiedades. Al que quiera contestar, a simple vista, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Si aplicáramos una propiedad, ¿cuál sería la derivada? 2x. 2x, es correcto. Esa es la derivada. Eso por propiedad. Entonces, aplicando la definición, vamos a tratar de llegar a ese valor de 2x. Entonces, ya que tengo esto como tal, voy a bajar un poco acá. Ahora sí, yo puedo empezar a trabajar en notación de límite. ¿Sí? El límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Bueno, de la fracción. Ahora ya la reescribo a la forma de la definición.
x más h elevado al cuadrado menos, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? F de x, que viene siendo x al cuadrado. Y todo esto sobre h. ¿Y todo esto qué va a ser igual? Bueno, veamos a qué vendría siendo igual. Voy a ampliar un poco más. Bien, por acá está más o menos. Y como podemos ver, bueno, x más h al cuadrado menos x cuadrado, ¿qué es lo que debemos aplicar? Vamos a ver. Continuemos siempre por acá. Vamos a tener la misma fracción con h en el denominador, y en el numerador hay que desarrollar primero esta suma de binomios, ¿sí? Que está al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Bueno, hay que aplicar álgebra básica. Sí, la suma de dos elementos elevado al cuadrado, que viene siendo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado de la segunda. Y esto menos x cuadrado. Para que no se pierdan, ¿verdad? Lo vamos a encerrar entre paréntesis. Hasta que es el desarrollo del cuadrado. Muy bien. Ahora que ya tenemos eso, podemos ver a simple vista que estos x al cuadrado se eliminan, ¿sí? Vamos a poner acá x al cuadrado, lo vamos a escribir así, se eliminan. ¿Y qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es, vamos a escribir el signo de igual. Vamos a moverlo a la posición por acá. Muy bien, para tratar de llevar en una secuencia de línea. Después de hacer esa eliminación y aclarar, aquí es límite, ¿verdad? Se me olvidó ponerlo. Acá el límite siempre se mantiene, ¿sí? Siempre cuando h tiende a 0. Siempre hay que ir llevando el límite hasta donde ya se pueda anular. Ya está. Entonces, basado en eso, volvemos a decir, bueno, mantenemos el límite siempre cuando h tiende a 0. ¿De quién? Ahora ya la fracción es distinta. ¿Qué tengo en el numerador? 2xh más h al cuadrado, ¿sí? Y en el denominador tengo h. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, acá yo puedo, y voy a continuar, ¿verdad? Acá se puede, vamos a escribir siempre el límite. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? Bueno, siempre de la fracción, pero ahora yo puedo aplicar un factor común. ¿Quién es ese factor común? Es h. ¿Y qué me queda? 2x más h. ¿Y todo esto entre quién? Entre h. Solo lo vamos a colocar donde debe de ir. Vamos a ver. Aquí está ya. Bueno, les digo para llevar una forma secuencial. Lo que tengo ahora es esto. Luego que tengo esto, me doy cuenta que estas h las puedo eliminar. ¿Y qué me va a quedar ahora? Bueno, ahora únicamente me va a quedar el límite
Lo volvemos a escribir una vez más porque todavía no lo hemos utilizado. El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h. ¿Sí? Y ahora sustituyamos. Acá el límite para 2x va a venir siendo siempre 2x. ¿Sí? Ya al evaluar el límite dentro de toda la función, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. 2x más 0. ¿Sí? Veamos, el límite evaluado en 2x sigue siendo 2x, se considera constante. Y evaluada en h, h ¿quién es? Es 0, lo sustituimos, nos queda 0. Y al final, ¿qué nos queda? Únicamente 2x. Justo lo que por propiedad puedo conocer que la derivada de x cuadrado de 2x lo he encontrado por medio de la definición del límite. O más bien la definición de la derivada utilizando la teoría de límites. Pero hasta ahí no termina el problema. Ojo, porque me dice de que yo debo de utilizar la función de la derivada para encontrar la derivada de las siguientes funciones en el punto indicado. Bueno, entonces evaluemos ahora el elemento derivada en el punto que se nos indica. Con esto estaríamos terminando el problema. Entonces, después de evaluar la derivada, después de calcular más bien, así sería la palabra, después de calcular la derivada, evaluamos entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que en este caso, ahora lo planteamos así. Que la derivada de x, porque eso es lo que tenemos ya acá, la derivada de x, cabe a aumentarlo acá, ¿verdad? Que lo que tenemos acá es la derivada de x. La derivada de x la queremos evaluar ahora en el punto que se nos da, ¿sí? ¿Y cuál es ese punto? Si lo evaluamos en f de 1, aquí no nos salió el símbolo, por acá está. El elemento de la derivada evaluado en 1, ¿qué vendría siendo? A2 por 1. Y esto es igual a 2. Entonces, en estos problemas, cuando nos hable de evaluar en puntos indicados, no solamente basta con el cálculo de la derivada, sino posteriormente hacer el cálculo respectivo del resultado en la función ya derivada. Con esto estamos terminando el procedimiento de este problema. Como ven, utilizar la definición es un tanto más complejo que hacerlo por propiedades, como ya ustedes lo van a poder ver mañana. Entonces, el cuidado, ¿verdad? Especialmente cuando se haga la sustitución en f de x más h. Ese tiene que ser el cuidado. Y ya luego, pues solamente después de calcular la derivada, sustituimos el valor de x sub 0 en la función ya derivada. Esto prácticamente es... A ver. Esto prácticamente es f' de x, igual a 2x, la derivada. Procedimiento un tanto largo, pero que se los van a pedir en alguna tarea o en alguna otra actividad que se les presente durante el desarrollo de la asignatura. Vamos a ver, pausa con este primer ejemplo. Y voy a comenzar con Ever. Ever, ¿comprendiste la aplicación de la definición de la derivada a las funciones? Sin utilizar, claro, ningún tipo de propiedad al momento. Todo claro con la definición formal. Excelente. Jaime, ¿lograste comprender? Sí, licenciado, en esta ocasión sí.
Para mí me quedó todo claro, quedó muy bien explicado y la verdad se ve un poco que se comprende bien. Vaya, muy bien. Al final, ¿verdad? O mañana, posiblemente, como mañana tenemos la otra tutoría, voy a darle seguimiento a este mismo documento, ¿verdad? Tal como lo hice en la primera semana de trabajo, voy a ir guardando todo ese documento para poder compartírselos después, ¿verdad? Y que ustedes viendo nuevamente, en algún momento en la grabación de la tutoría, puedan revisar nuevamente la aplicación de estos tipos de problemas. Wendy, ¿se ha comprendido el problema? ¿O hay alguna pregunta que haya al momento? Hola, licenciado. No, por el momento sí explicó bien el ejemplo y sí he comprendido. Gracias. Vaya, excelente. Entonces vamos con un segundo ejemplo. Vamos a ver acá, lo vamos a poner de esta forma. Otro ejemplo. Y este ejemplo viene dado de la siguiente manera. Siempre es la misma indicación, ¿sí? La indicación viene siendo utilizar la función de derivada para encontrar la derivada de esta segunda función evaluada en un punto siempre. Entonces la función es la siguiente. F de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Con el punto evaluado en x sub 0 igual a 2. Bien. En términos de propiedades, acá esta va a utilizar la propiedad del cociente que vamos a ver mañana. Y de hecho vamos a retomar estos mismos problemas, esos dos, para verlo ya aplicado a propiedades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este segundo problema? Bien, siempre lo mismo. Vamos a tener, y se los quiero escribir acá, siempre retomemos la definición, ¿verdad? Para cada problema. Cuando h tiende a 0, ¿verdad? De la fracción f de x más h menos f de x entre h. Esta es la definición de la derivada. Y basémonos nuevamente en lo que queremos conocer, ¿sí? Necesitamos conocer lo siguiente. F de x más h. Vamos a bajar acá. Y necesitamos conocer f de x. Pero para variar, y como ustedes ya lo pudieron observar, yo ya conozco f de x, que es 1 sobre x, la función que les daba anteriormente. Pero, ¿quién sería ahora x más h? Vamos a ver, ¿quién vendría siendo hoy x más h? Vamos a ver, Ever, ¿quién vendría siendo x más h? ¿Cómo quedaría su evaluación? ¿Tenés la idea? No sé si estaría en lo correcto, sería 1 sobre x más h. Tal cual lo escribió Ever. Jaime, ¿estás de acuerdo en que esa es la forma correcta de escribirlo? ¿O tenés alguna otra idea? No, licenciado, exactamente no sé. Wendy, ¿qué opinión tenés sobre ello? ¿Está correcto lo que Ever nos ha dicho? ¿O tenés alguna otra forma de reescribirlo? La verdad sí no sé, licenciado, cómo iría escrito. Sería, pienso que sería h elevada a la 1, ¿no? No sé. Vaya, muy bien.
Entonces, retomando ya directamente el problema, efectivamente, como dijo Ever al inicio, la función evaluada es x más h es x más h. Ojo con algo acá. En el anterior tenía f de x que era x cuadrado. Ojo acá con esto. Esto con esto. A su vez, x más h, ¿a quién varió? A lo que estaba dentro de el paréntesis. ¿Qué es esto de acá? X más h al cuadrado. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora sucede que la función evaluada en x es 1 sobre x. ¿Sí? El x en el denominador. ¿Sí? ¿Qué sucede acá ahora? El x más h, ¿dónde debe de ir según la función original? Debe de ir en el denominador. Para que se comprenda más la idea, solo lo voy a tratar de explicar para que se vaya comprendiendo mejor. Si mi función fuese, antes de seguir con ese problema, si mi función fuese la siguiente. Si mi función original fuese 2x al cubo, entonces, ¿quién sería x más h? Vamos a comenzar con Wendy. Wendy, ¿quién sería x más h en un caso así? ¿A quién sustituirías el x más h? Según lo que mencioné anteriormente. Jaime. Sería x al cubo más h sobre 2. ¿Estás de acuerdo con lo que mencionó Ever? ¿O tenés otra propuesta? Sería 2x más h todo el cubo. Paréntesis, ajá, x más h al cubo. Es decir, para que se comprenda mejor, yo debo de observar la función original, ¿sí? La función original que está en x está evaluada principalmente en x, ¿sí? Lo vamos a poner en rojo. Solamente esta parte. Una función en x se va a evaluar en x. Una función en términos de x más h, ya no se va a evaluar en x, sino que hoy se va a evaluar en x más h. Lo que va a cambiar es la parte donde va x nada más. Todo lo demás se queda igual. Solo va a cambiar donde se encuentre el x como tal. Yo puedo tener, por ejemplo, voy a escribir otra, solo para ejemplificar, ¿verdad? Y que se comprenda mejor. Yo puedo tener esta función. Yo puedo tener esta función, por decir algo. 2x sobre x cuadrado. Y como lo que cambia es todo lo que involucra a las x, entonces al tener f de x más h, entonces ahora ¿quién va a cambiar? Va a cambiar prácticamente todo. Es cierto, esto lo puedo simplificar después, pero si lo veo en términos originales, lo que voy a tener es lo siguiente.
Esto lo estoy haciendo para que vean qué es lo que cambia. Si yo tengo acá una función evaluada en X, entonces al evaluarla en X más H, todas las X se sustituyen por el X más H, que es precisamente lo que pasa en esta fracción que tengo acá. La evaluación original es f de x igual a 1 sobre x. Entonces, si la evalúo en x más h, ¿qué voy a cambiar? Todos los elementos que contengan x se convierten en x más h. No sé si ahora se logra comprender un poco más, Jaime y Wendy. ¿Logran comprender un poco mejor cómo cambiar el x por el x más h? ¿O todavía hay dudas? De los demás, Jaime, Wendy, logran comprender ya de esta forma cómo sustituir el x más h cuando requiere el cambio. Sí, yo estoy teniendo problemas con la señal, licenciado. No sé si no escuché muy bien este último ejercicio. No sé si lo puede repetir. Vaya, muy bien. Como lo decía, ¿verdad? Cuando se hace el cambio de x por x más h, ¿sí? Primero yo debo de observar en la función original dónde están las x, ¿sí? Entonces, al hacer la evaluación en x más h, por tanto, donde se encuentra la x, yo lo voy a sustituir por ese nuevo valor, x más h, que es lo mismo que traté de ejemplificar acá. Si yo tengo esta función 2x sobre x cuadrado, entonces la variación va a caer ¿a dónde? Va a caer en todos los elementos x, ¿sí? ¿En el qué? Ahora el x ya va a ser x más h y el x cuadrado ahora va a ser x más h al cuadrado. Incluso voy a hacer una tercera. F de x está evaluado de esta forma, 2x entre x más 1. Vamos a hacerlo aquí mejor. X más 1 al cuadrado. Voy a borrar el primero que escribí. Bien. Entonces, cuando evalúe f de x más h, voy a escribir todo lo demás, ¿sí? Voy a dejar el 2 acá. Y acá voy a dejar el más 1, ¿sí? ¿Dónde están las x? Ah, acá está una x. Me quedaría de esta forma y acá me quedaría x más h más 1 al cuadrado. Ojo, ¿qué sucede acá en este tipo de cuestión? Este x altera o aparece únicamente acá. Los marqué en negro, ¿sí? Los marqué en negrita. Ahora, si tengo x más h, busquemos dónde está x. X está acá, entonces acá va a ser ahora x más h. ¿Y dónde está el otro x? Ah, está acá, sumándolo con 1. Ah, entonces acá es donde va a estar x más h. ¿Sí? Solo cambia las x por el x más h y todo lo demás se queda de forma igual. ¿Comprenden ahora la variación entre el f de x y el f de x más h, Jaime? Sí, licenciado. Ahora sí. Muy bien. ¿Y Wendy? Sí, licenciado, ya con esos 3 ejemplos ya me quedó claro. Gracias. Vaya, muy bien. Excelente. Mélida creo que también había puesto de que sí se comprendía y Ever ya me había dado algunos de los resultados anteriores. Significa que está pues adentrado en lo que se quería dar a entender, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora adentrándonos al problema, vamos a resolverlo. Límite cuando h tiende a 0,
¿sí? ¿De quién en este caso? ¿De quién? De acuerdo al problema, ¿verdad? Como está planteado de esta forma, el anterior quiero ver cómo lo desarrollamos. Veamos, ya sustituimos, ¿verdad? Directamente. Venimos a sustituir. Básicamente la forma original como debería escribirse es esta, como f' de x, porque la derivada es la que estoy calculando acá. Pero lo vamos a dejar de esta forma. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la fracción. Pero ahora ya conozco, ¿verdad? Todo el elemento. F de x más h, ¿quién es? Ah, f de x más h es 1 sobre x más h, ¿sí? Y esto menos f de x, que ¿quién es? 1 sobre x. Y todo esto sobre h. Bien, ¿qué idea tendrían acá entonces para esta resolución? Vamos a hacerlo un poco más grande para que se logre ver. ¿Qué es lo que tengo? Una resta de dos cocientes. Entonces, una manera fácil de simplificarlo vendría siendo de esta forma. Siempre, ¿verdad? No olvidando, y siempre lo voy a estar recalcando, el límite de toda la fracción que al momento no va a alterar al denominador, pero sí va a alterar esta parte. Lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a hacer el producto cruz, ¿sí? 1 por x menos 1 por x más h, ¿sí? Me dicen por ahí si me equivoco en algún momento, entre x factor de x más h. Como les digo, me dicen por ahí si llego a tener algún error, ¿verdad? En el procedimiento, pero esta es una forma de cómo poderlo ir simplificando. Y vamos a bajar acá. Vamos a buscar nuevamente que vaya centrado. Bien, por ahí estaría más o menos. Y decimos, ¿verdad? Siempre, como no lo hemos utilizado, que ahora el límite cuando h tiende a 0 va a quedar de la siguiente forma. Quedaría, vamos a ver. Acá nos queda h y acá hay otra fracción arriba. Vamos paso a paso. Va a llegar un momento en el que ya vamos a omitir los pasos. Algunos pasos para ir avanzando, ¿verdad? Acá nos queda así. ¿Estamos de acuerdo? X menos x más h. Perdón, aquí nos quedaría menos. ¿Sí? Lo vemos por producto de signos, nos queda de esta forma. X menos h. Y como ya pudieron observar, esto se elimina. ¿Sí? Esto se elimina. ¿Y qué me va a quedar ahora? Bueno, vamos a ver. Ahora lo que voy a tener es, vamos a insertar la nueva ecuación acá. Ahora lo que me va a quedar es lo siguiente. Mantengo el límite. Con la tendencia de h hacia 0. Y me queda hoy esta otra fracción. Veamos. Si esto de acá lo vemos como fracción también, lo que tengo es h sobre 1. Entonces fácilmente yo podría decir, bueno, aquí me queda menos h. Bueno, perdón. Sí, menos h sobre... vamos a ver. Menos h sobre h. ¿Sí? ¿Factor de quién? Bueno, yo puedo multiplicar acá estos otros elementos.
O lo vamos a escribir así. Hx factor de x más h. ¿Qué es lo que hice acá? Ojo, ¿qué es lo que hice acá? Multipliqué el menos h por 1. ¿Sí? O sea, los exteriores y los interiores. Eso es lo que hice acá. Multiplicar exteriores e interiores. Y lo que me queda es esto de acá. Y como pueden ustedes observar, el menos h se puede simplificar con este h. ¿Sí? Se puede simplificar. ¿Y qué es lo que tendría acá? Bueno, acá ahora me quedaría, vamos a volver a insertar. Nos quedaría, no es así, es directamente desde acá. El límite cuando h tiende a 0, siempre como fracción, pero ahora ¿de quién? De menos 1 sobre quiénes. Como estos se eliminaron, ¿qué me queda? X factor de x más h. Y podemos incluso multiplicar acá. Y aquí lo que me quedaría, y me dicen si no lo comprenden, es x cuadrado más xh. Acá está como escrito de manera factorizada y acá sin factorizar. Pero básicamente no altera. Lo vamos a dejar igual mejor para que se comprenda. Factor de x más h. Y ahora sí, ya que tenemos esto, vemos que ya eliminamos la división por 0. Y ahora, vamos a ver. Bien, ya eliminamos la división por 0 y ahora podemos venirnos a hacer la respectiva evaluación. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría ya acá? Bueno, revisemos. A ver. Aquí estábamos, había que incorporar la fracción. Bueno, se nos pasó a la otra página. ¿Y qué nos quedaría? Menos 1 sobre x factor de x más 0. Voy a regresar acá para que lo vean. ¿Sí? X factor de x más 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? En este valor. Y ahora que ya hicimos eso, ¿verdad? Volvemos nuevamente. Continuamos con la evaluación. Vamos a ver. Bien, hoy sí. Insertamos, ¿verdad? Ya nos queda donde debe de estar. Y al final, ¿cuál es el resultado al que hemos llegado? Si ven, x por x, x cuadrado, x por 0 es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y esto viene siendo, en términos prácticos, esto viene siendo la derivada de x. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora evaluamos en el punto. ¿Sí? Ahora evaluamos en el punto. ¿Cuál era el punto? Recordémoslo. Era 2. ¿Sí? Ahora evaluemos. ¿Por dónde está? Acá está. Ahora evaluemos en el punto. ¿Quién es el punto? Bueno, la derivada. No me agarro el signo. Bien, la derivada con respecto a x vendría siendo la evaluación de la derivada en ese punto. ¿Sí? Y eso viene siendo ¿a qué? A menos la fracción 1 sobre 2 1 sobre 2 al cuadrado, y esto no es más que tener
¿cuánto? Menos 1 sobre 4. Esta, como les digo, es la evaluación en el punto. Y esta es el cálculo de la derivada. Así que hay que tener cuidado cuando nos pida evaluar la derivada y por otro lado, evaluarlo en un punto determinado. Esta es la solución de los dos problemas propuestos en la agenda de este día y con los que estaríamos terminando, ¿verdad? En general, todo lo que la agenda contenía para esta tutoría de repaso. Les pregunto a todos, siempre uno por uno, con este segundo problema, ¿comprendieron la aplicabilidad de la definición de la derivada? ¿Se comprendió el desarrollo de este segundo ejemplo, Ever? De mi parte, todo claro, Lee. Todo claro, muy bien. Wendy. Licenciado, yo quería pedirle un favor. ¿Cree que puede poner otra vez la pantalla? Es que estaba copiando el ejercicio. Vaya, muy bien. Ahí lo vamos a sacar en pantalla por acá. No sé por dónde ibas. No, ya casi lo último. Vale, vamos a llegar justo acá. Y Jaime, ¿lograste comprender? Sí, licenciado, logré comprender. Hubieron unas cosas en las que me perdí, pero sí, al final sí logré entenderle. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando esa tutoría de repaso. Antes de ir finalizando, ¿verdad? Antes de darla por finalizada, vamos a nuevamente uno por uno. Ever, ¿alguna consulta final que haya antes de dar por finalizada la tutoría? No, de momento no, licenciado. Vale, muy bien. Melida, me podés poner ahí también, ¿verdad? Si hay alguna pregunta que tengas antes de finalizar. Jaime, en tu caso, alguna pregunta que tengas, alguna consulta de los materiales o de alguna otra cosa de la materia antes de finalizar. No, licenciado, por el momento todo bien. Todo bien, vaya, excelente. Y Wendy, ¿alguna consulta que tengas antes de finalizar? Yo sí quisiera, licenciado, que lo último lo volviera a explicar porque sí no comprendí casi el último ejercicio que acaba de poner. Vaya, muy bien, solo explicándolo, ¿verdad? A grosso modo. Basándonos en la función, tratamos de determinar los elementos que necesitamos, que son f de x y f de x más h, de acuerdo a la definición de la derivada. Ya que encontramos, ojo, y esto ya creo que había quedado claro al inicio, ¿verdad? Ya que encontramos la función evaluada en x y la función evaluada en x más h, acá sustituimos, ¿sí? Acá sustituimos. Y nos quedan elementos fraccionarios en la parte del numerador. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que nos quede únicamente en términos numerador y denominador, que no nos quede fracción en ninguno de los aspectos. Entonces, tratamos de involucrar elementos algebraicos que logren eliminar la fracción acá. ¿Y cuál es la idónea? Bueno, multiplicar en forma de cruz, ¿sí? 1 por x, y con el signo menos, ¿verdad? Multiplicar el otro, que es 1 por x más h. Y en el denominador de esta parte, ¿qué nos vendría quedando? X más h factor de x. ¿Qué es esto que tenemos acá? Luego, hacemos la operación, ¿verdad? 1 por x, ¿cuánto nos da? Nos da x. Menos 1 por x, nos queda menos x. Y menos 1 por h, nos queda menos h. Y mantenemos la parte del denominador, ¿sí? De esto de acá. Y en la parte de abajo del límite, solo le agregamos este 1 para convertir en fracción ambos elementos y poder hacer lo siguiente. Multiplicar extremos y multiplicar internos. Al multiplicar los extremos, como aquí estos se me eliminan, solo me queda multiplicar menos h por 1. Y esto es menos h.
Además, al multiplicar los internos, ¿qué me queda? H por X factor de X más H. ¿Qué es esto que tengo acá? Luego, como todo está en términos de producto, yo puedo eliminar ahora los elementos de H. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me queda al eliminarlos? Solamente me queda menos 1 en el numerador y X factor de X más H en el denominador. Ahora ya se puede aplicar la resolución de este límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo la división por 0. Entonces, ya no tengo en el denominador el valor 0. Entonces, al evaluarlo, ¿qué es lo que hago? Sustituir el 0 donde están las h, y la h solo está acá. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 entre x factor de x más 0. Pero ¿qué pasa? Al sumar x más 0, ¿qué me queda? Solamente me queda x. Y x por x, ¿a cuánto equivale? A x cuadrado. Y esto precisamente es la derivada de la función 1 sobre x. Me queda menos 1 sobre x cuadrado. Pero el problema no nos pide únicamente evaluar el límite o calcular la derivada, sino también evaluar en este punto, en ambos puntos. Tanto para el primer ejercicio como para el segundo nos da un punto que es igual a 2. Entonces, a la función ya derivada, que es esta de acá, le voy a sustituir el valor de x por 2. Y voy a hacer una evaluación sobre ese punto. Hago la sustitución del 2. ¿Y qué es lo que me queda acá? 2 al cuadrado es igual a 4. Es decir, la función derivable en x evaluada en un punto x sub 0 igual a 2 es igual a menos 1 sobre 4. Esa es a grosso modo la reexplicación de este problema número 2 de la aplicación de la definición del límite. De la definición de la derivada, perdón. ¿Comprendés ahora, Wendy, un poco más este problema? Sí, licenciado, ya le comprendí. Es que me había perdido del cuadrado, no sabía de dónde lo había sacado y ya me comprendí que lo multiplicó x por x al cuadrado, que dio Es x al correcto, x cuadrado. por x. Así Ahí me es. había perdido, pero gracias, se lo agradece. Vaya, muy bien. ¿Alguna consulta antes de finalizar? Bien, bueno. Entonces, como les decía, ¿verdad? Voy a ir guardando este documento que lo voy a continuar el día de mañana en la tutoría y luego se lo voy a compartir tal cual lo realicé, ¿verdad? En la tutoría anterior. Les compartí el documento para que ustedes se puedan reorientar un poco más en el desarrollo de estos problemas. Para mañana vamos a trabajar 2 problemas siempre de la definición del límite, de la definición de la derivada, perdón. Vamos a involucrar la ecuación de la recta tangente y vamos a aplicar las reglas básicas de derivación. ¿Sí? De suma, resta, multiplicación, división, la derivada de la función logarítmica y de la función exponencial. Eso es lo que vamos a trabajar el día de mañana en la tutoría. Esperamos poder desarrollar, ¿verdad?, con normalidad toda la agenda, que no nos vaya a quedar ningún punto de los que se tienen que no se logren dar. Esperamos cumplir con toda la agenda del día de mañana. Para mañana ya por la tarde creo que estaría lista la grabación de la tutoría, ¿verdad? Para podérselas compartir y que ustedes la puedan volver a revisar, la de esta noche. Entonces, si ya no hay más preguntas por el momento, agradecerles a todos por su asistencia y esperando pues que esperarlos para el día de mañana a la 1 de la tarde con la segunda tutoría. Finalizamos entonces de esta manera y les deseo una feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros también. Feliz noche, licenciado. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias.
Yo le quiero avisar desde ya para la tutoría de mañana. No sé si todavía está en la reunión o ya se salió. No, por acá estoy, sí, sí. Es que el día de mañana, bueno, yo trabajo en el sector turismo, ¿verdad? Y mañana me toca entrar en turno de tarde. Voy a tratar de conectarme, pero no sé si voy a poder terminar de ver la tutoría porque tengo que entrar a turno a las 2. Solamente me voy a conectar un poco antes. Va muy bien, no hay ningún problema. Ya después pues, vas a poder revisar la grabación para que puedas ver lo que no alcances a ver durante la tutoría. Bueno, licenciado, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias igual.